Buenas tardes, podcast oyentes. En el día de hoy, pues nos acompaña en Poncho Morado Ricardo Rojas, quien es abogado, periodista, fue subdirector del periódico Diario Libre, asesor de la gobernación del Banco Central de la República Dominicana y actualmente miembro de la Junta Monetaria del Banco Central. Pero no podemos tampoco dejar de lado a nuestra siempre host, Angélica Novoa. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, Ricardo. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Esa hermosa dama que ustedes ven junto a nuestro distinguido y elegante invitado es Laureni Santana, mi asociada en la firma Rosenbeck y Heredia Bonetti, abogada litigante de fuste. No voy a decir en qué área porque ella se desempeña muy bien en todas, pero ojalá no se la encuentren al otro lado de la barra en un proceso penal, solo les digo. Y nuestro queridísimo Ricardo Rojas, amigo de larga data, amigo de la familia, aquí estamos poniendo el día, me preguntó por Julio, por Letón, por Guaroita, por Roberto, en fin, y así lo queremos, pero hoy le pedimos a Ricardo, entre sus múltiples facetas, que nos acompañara en su calidad de docente universitario. Ricardo, ¿cuáles son las asignaturas que tú enseñas y dónde? Bueno, yo generalmente imparto Derecho Constitucional Económico en la maestría de Derecho Constitucional, en la UAS, en la Ucamaima, también Derechos de la Comunicación, o sea, libertad de expresión, derecho a la información, y a fines, y digamos que para los estudiantes de grado de la Pucamaima, yo imparto lógica y argumentación jurídica. Excelente. Además, Ricardo también está inmerso, él y parte de su familia, en el negocio de la industria cinematográfica, ¿correcto, Ricardo? Así es. Ya nos contarás un poco cuando desarrollemos el programa. Vamos a entrar en materia. Nosotros aquí normalmente hablamos de cine y hay que hablar de ley y cine en estos momentos. Estamos muy orgullosos y somos parte de la cruzada que la industria ha emprendido con mucho respeto en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, y quisimos sumar a los esfuerzos de Adocine y donde está agrupada toda la industria, y en la cual los tres que estamos aquí de alguna manera somos parte, ya le contaremos. Queremos sumar con este episodio que titulamos Incentivos al Cine y Constitución, aprovechando a nuestro especialista. Ricardo, ¿cuál es la finalidad de cualquier ley de incentivos, sea el cine o otra industria? Bueno, la finalidad de una ley de incentivo es crear condiciones de tipo material, algún tipo de ventaja que le permita a ese sector que generalmente no está desarrollado o que está deprimido, comenzar a andar, a echar sus primeros pasos. Un sector o una región que normalmente recibe incentivos es, por ejemplo, la frontera. La frontera, por mandato constitucional, recibe incentivos, está sujeta a un marco de incentivo desde el punto de vista económico, porque la idea es que haya desarrollo comercial, industrial, que se generen empleos y como consecuencia de ello que se reduzcan los niveles de pobreza y de marginalidad, ¿no? Que haya, digamos que, bienestar y desarrollo en esas zonas que generalmente ha sido deprimida. Pero no solamente la frontera tiene un amparo constitucional para recibir algún tipo de incentivo, sino también muchas otras actividades, por ejemplo las microempresas, ¿no? Y las empresas, muchas de las empresas que están vinculadas, por ejemplo, al negocio del cine, a la industria del cine, son justamente microempresas. Son microempresas, o pequeñas empresas, como ha empresas. demostrado el estudio que Hans García nos facilitó y ha compartido con los medios.
una fase de ese estudio fue levantado por la propia DGCINE y completado por la industria, que demuestra que esa legislación de incentivo favorece a ese segmento de la actividad productiva y en lo particular a mujeres esa actividad productiva. Una de ellas, la hermana de Laurenis, que es suplidora cinematográfica. Su hermana es... ella es BTS y foto fija. Su nombre para saludarla. Euclida Santana. Y ponerla a la orden, ya ustedes saben. Laurenis continúa. Mira, perdón. Volviendo al tema constitucional. Vale, dale, o sea, si tú me preguntas, ¿de qué forma la industria del cine, los incentivos que se dan a la industria del cine están amparados en la Constitución? Yo te diría de varias formas. En primer lugar, hay en la Constitución, a partir del artículo 217, lo que se llaman los principios rectores de la economía. Los principios rectores de la economía son esos principios generales que le dan sentido al régimen económico que nosotros estamos tratando de construir en este Estado social y democrático de derecho. Hay autores como, por ejemplo, Jorge Prats, que afirma que el modelo económico nuestro, a partir de la proclamación de la Constitución del 2010, es el de una economía social de mercado. La economía social de mercado, que como se recordará, es un modelo que se inicia en Alemania a raíz de las contribuciones de Ludwig Erhard y de otros teóricos, y básicamente en el gobierno de Konrad Adenauer, pero que se ha convertido ya en el modelo, ya hoy en día se habla del modelo económico alemán, el de la economía social de mercado. Pues bueno, los principios rectores de la economía, contenidos en los artículos 221 y 222, digamos que le dan cobijo constitucional a los incentivos, a las facilidades que el Estado dispensa a la industria cinematográfica. En el primero de los casos, el artículo 221, donde se habla de la iniciativa privada, ¿no? Como una actividad importante, ¿no? También se menciona la necesidad de proteger a las regiones, digamos que con dificultades económicas, como por ejemplo el caso de la frontera, y además a otros sectores de interés nacional, ¿no? Y lógicamente la industria cinematográfica como parte de la industria cultural del país, es una industria de interés nacional que ha sido incluso definida así por la propia ley. O sea, la propia ley la que dice que es interés del Estado, ¿no?, el incentivo y el desarrollo de la industria cinematográfica como parte del desarrollo cultural de la República Dominicana, del desarrollo de la identidad nacional, del fomento de actividades productivas y sobre todo también de la atracción de inversión extranjera para ese sector. Además del artículo 221 está como decía, sin necesariamente mencionarlo, el artículo 222, que es el que tiene que ver con el apoyo y el fomento de las iniciativas populares, solidarias, cooperativas, y en especial el apoyo, ¿no?, y el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa. La inmensa mayoría de las empresas que intervienen en esta industria cultural, ¿no?, es mediana, pequeña o es una microempresa. De modo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los principios rectores de la economía dominicana, los incentivos, las facilidades, el sacrificio fiscal que hace el Estado incentivando el desarrollo de la industria cinematográfica tiene cobijo, tutela constitucional. Pero además de eso,
hay un tema de derecho fundamental envuelto en esto, que Señores, es el tema de... esto es una masterclass. No. Tomen nota. No. Aquí, yo estoy concentrada aquí. Aquí hay un tema Continúa, de derecho... Ricardo, estamos fascinadas aquí. De derecho fundamental. Ustedes saben que una de las novedades, ¿no?, de la Constitución del 2010 es que amplía el catálogo de derechos fundamentales. Nosotros pasamos de una Constitución, tú lo conoces bien como abogada, ambas lo conocen bien como abogadas, pasamos de una Constitución, digamos que típica de lo que se llamaba el Estado Legal de Derecho, como fue la Constitución del 66 y las constituciones anteriores, a una Constitución propia de un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Y como decía, una de las características fundamentales es la ampliación del catálogo de derechos fundamentales, dentro de ellos los derechos económicos, sociales y culturales, que son, de acuerdo con la mejor doctrina que existe hoy en día, justiciables, son reclamables, ¿no? O sea, son litigables judicialmente. Ya no solamente tú puedes litigar los tradicionales derechos de libertad, ¿no?, los derechos políticos, civiles y políticos, sino que también la doctrina y la jurisprudencia te reconocen, digamos que la justiciabilidad de los derechos sociales, económicos y culturales. Uno de los derechos fundamentales de estos derechos culturales y económicos es el derecho a la cultura, que es el derecho con el que se inicia la sección tercera del título 2 de la Constitución de la República. El artículo 64 dice derecho a la cultura, ¿no? Y bueno, de este artículo que me he permitido traer una copia fotostática, dice: toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales. El cine, la televisión, los medios de comunicación, el teatro, la música, son bienes culturales. Entonces, el acceso al cine local y extranjero, el acceso al teatro, el acceso a la música, es un derecho cultural. No solamente disfrutarlo, sino hacer parte de su creación. A formar parte de ese proceso de creación, ¿no? De pensamiento. Desde el primer momento en que surge la idea hasta el momento en que esa idea, ¿no? Que se materializa a través de una serie de medios y de técnicas, llega a los demás. Y ¿no? Se proyecta. Entonces el Estado protegerá servicios culturales, los avances científicos y la producción artística y literaria. O sea, el cine es producción artística. Y muchas veces... Y literaria también. Porque producción artística basada... Todas las películas tienen en la literatura. Un guión literario, exactamente, incluso los documentales. Exactamente. Entonces, el artículo 64 pone a cargo del Estado, digamos que obligaciones. Es lo que en teoría de las normas constitucionales se llama mandatos al legislador. Esto es muy importante. Y se dice que el Estado establecerá políticas que promuevan y estimulen en los ámbitos nacionales e internacionales las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana, y oigan esto, e incentivará y apoyará los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales. Ahí está todo dicho. O sea Ahí que está todo dicho.
O sea, esto no fue una decisión política, pasajera, de vamos a ver si esto pasa. Eso está en la ley fundamental de la República Dominicana. O sea, y como decía, aquí hay varias vertientes, o sea, o varios fundamentos constitucionales. El 221, que habla de los incentivos a las áreas y a las actividades de interés nacional. El 222, como apoyo, fomento y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y además desde el punto de vista del derecho fundamental a la cultura. O sea, el derecho fundamental a la cultura implica no solamente el acceso, el disfrute, la participación, ¿no?, sino que engloba también a todos aquellos que financian, ¿no?, que son parte del círculo virtuoso. Que tienen derecho por el hecho de estar inmersos en la actividad cultural, ¿no?, a tener incentivos y facilidades. Entonces, una pregunta en cuanto al Estado, desde el aspecto económico y constitucional. ¿Cuándo el Estado siente que puede liberar y cuáles serían entonces esos criterios para desligarse de esta parte que menciona incentivo en otros derechos fundamentales y en otros aspectos, pero sobre todo aquí en el aspecto de cine? ¿Cuándo el Estado puede o cuáles son las características para que el Estado pueda tomar esa decisión de soltar un incentivo X? Mira, hablando en sentido general, los incentivos, mira, hay un principio para darte una respuesta mucho más amplia, que es el principio de subsidiariedad. Es un principio que por primera vez aparece en una encíclica social, en la primera encíclica social, que es la Rerum Novarum, ¿no? 1892 por ahí. Del Papa León XIII, si mal no recuerdo. Yo soy malo para los números. El principio de subsidiariedad lo que dice es que el Estado solamente puede meterse en la economía cuando el sector privado no pueda desarrollar esa actividad económica, ¿no? O sea, el mercado, el desarrollo económico y las inversiones tienen que provenir en una economía de mercado desde el sector privado, a menos que el sector privado no pueda. Por eso es que uno de los principios, creo que en el 219 de la Constitución se dice que el Estado, respetando siempre el principio de subsidiariedad, podrá invertir, ¿no? O sea, podrá desarrollar empresas solo o en alianza con el sector privado, ¿no? Entonces, el principio de subsidiariedad tiene como correlato el tema de los incentivos. O sea, una forma del Estado fomentar el desarrollo de una actividad sin tener que intervenir directamente es mediante los incentivos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros salimos de la Revolución de Abril, ¿no?, ¿cuál fue una de las medidas más importantes de ese periodo de los 12 años? Bueno, las leyes de incentivo industrial, ¿no? Porque en toda América Latina se implementó el modelo cepalino, ¿no?, de la política de sustitución de importaciones. La política de sustitución de importaciones, ¿qué implicaba? Bueno, tú fomentar el desarrollo de una industria local. Al tú fomentar e incentivar el desarrollo de una industria local, tú generabas empleo. Exacto. Pero a esa industria local tú tenías que protegerla,
¿no? de las importaciones. Entonces, ¿qué hicieron todos los estados de América Latina? Y bueno, todos los estados del mundo en algún momento lo han hecho. Bueno, que encarecen las importaciones, ¿no? Entonces, tú produces, por ejemplo, pastas alimenticias. Tú le das incentivo a una empresa local para que produzca pastas alimenticias. Bueno, eso tiene que traer como correlato que tú aumentes los precios de las pastas alimenticias que se importan, ¿no? Entonces, en el decurso de la historia económica dominicana de los últimos 50 años, nosotros nos vamos a encontrar con que en algún momento hasta 90 sectores económicos gozaban de algún tipo de incentivo, ¿no? Ya sea una exención o una exoneración. 90 sectores económicos protegidos. Tú me dirás, bueno, pero son demasiado buenos. Sí, probablemente sean demasiado, pero ese es el. Pero de ahí salió la clase media dominicana. Exactamente. Oye, sus padres lo van a contar, pero Ricardo y yo lo vivimos. Aquellos, ¿cómo era que decía Balaguer? Los 1.000 millonarios. Ajá. Cuando Balaguer hablaba de los 1.000 millonarios, se refería a gente que había hecho millones haciendo negocios, creando industria, no necesariamente a gente que se había robado millones del Estado. ¿Tú entiendes? Entonces, que supo aprovechar la coyuntura. Exactamente. O sea, legalmente, legítima. Exactamente. O sea, durante muchos años el Estado Dominicano lo que ha hecho es que ha fomentado que diversos sectores se desarrollen, ¿no? Y esa es una forma que tiene el Estado también de ahorrarse el tener que invertir en esos sectores para su desarrollo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta industria del cine, que es una industria cultural, definitivamente en algún momento el Estado dijo, yo tengo que crear las condiciones, ¿no? Fomentar, incentivar, ¿no? Dar facilidades para que ese componente importante de la actividad cultural se desarrolle en la República Dominicana. Fíjate incluso que con posterioridad a la promulgación y aplicación exitosa, sin duda alguna, de la ley de cine, también se promulga la ley de patronazgo. Mecenazgo. De mecenazgo cultural, que digamos que todavía necesita necesita un reglamento que necesita un reglamento, pero está pendiente vamos a tomar en cuenta algo importantísimo que ha dicho nuestro experto constitucionalista, y es que a diferencia de otros regímenes de incentivos que se limitan puramente a desarrollar la dimensión económica de los derechos fundamentales, como puede ser la de turismo, como puede ser la de zona franca, la ley de cine y la de mecenazgo también tienen las virtudes, pero pongamos el ejemplo de la que debe servir de modelo a la de mecenazgo, que la que apoyamos, aporta a más de una línea de derechos fundamentales. Es decir, que al momento de hacer una ponderación, esperamos que se haga entre las autoridades competentes, no solamente dirá, bueno, ¿qué podemos ahorrar o qué podemos recuperar en términos de impuestos?, sino que tome muy en cuenta que en la ley de cine se produce, como explicó muy bien Hans García en este programa, un círculo virtuoso de creación de desarrollo cultural. Antes de que alguien diga por ahí, pero Angélica está defendiendo por ahí con Ricardo y Laureni, todos esos clavos que dan en República Dominicana. Vamos a hablar como habla la gente, ¿no? Tú sabes cómo es. Señores, hace unos años, cuando Poncho Morado solamente era un blog que yo tenía en Facebook, y después creé una paginita bonita, yo fui a ver Lotomán 1, creo que era, pero no había ni ley de cine cuando eso, yo creo. Y yo hice una nota celebrando esa película. A mí me escribieron insultándome. ¿Cómo va a ser que una gente que dice que sabe de arte cinematográfico, de apreciación, está apreciando Lotomán? Y para mí era increíble que la gente no apreciara la calidad técnica, que era lo que yo celebraba,
de esa producción, que tenía un sonido, que tenía exacto, tenía un sonido, tenía una edición, tenía sonido, en fin, todos los aspectos técnicos. Y sobre el contenido, como dijo alguien por aquí, hasta para hacer un clavo hay que hacer una buena película, hay que hacer un buen clavo, pero también, y hablando de derechos fundamentales, al final del día, una comedia, o sea, por ejemplo, de Raymond y Miguel, es una historia de éxito que de libre empresa. Es un aprovechamiento de un régimen legal a través de un producto que se vende y que es como decía en un episodio pasado, el reflejo de lo que demanda la población. Queremos que el dominicano tenga apetito por cine de otra, o sea, de otras componentes. Bueno, apoyemos la ley de cine y todas las semanas alguien sale. Esta semana fue Johanne Gómez y su productor, y vienen a Santo Domingo y vienen con un premio del Festival de Cine de Venecia. Entonces, es bueno también destacar que el que hace una película taquillera está haciendo una actividad de libre empresa y está cumpliendo además con una regulación muy, muy detallada. Es decir, ahí como muy estricta y complicada. Da tu testimonio como muy estricta y complicada en la ejecución y cumplimiento de esa ley, porque de alguna manera ha estado ligado a tus hijos. Es bueno que menciones que tus hijos son suplidores cinematográficos en dos áreas diferentes, y tú en lo particular también de alguna manera te has visto vinculado a la industria. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en el reporteo de esos gastos? Mira, antes de responder, quiero decir lo siguiente respecto de el comentario que usted acaba de hacer de Lotomán. Mira, el cine hoy en día, la gente va al cine para entretenerse, básicamente. Si tú miras, por ejemplo, el cine hollywoodense, la inmensa mayoría de las películas de hoy son de ficción, de violencia o de superhéroes. No, los superhéroes eso es ficción. Sí. ¿No? Pero las películas más taquilleras hoy, por ejemplo, miren en lo que se ha convertido Marvel, ¿no? Como productora, o sea, un monstruo. Y eso ha traído como consecuencia que una serie de líneas, como por ejemplo lo que nosotros llamamos paquitos o historietas, estén de nuevo en el mercado. Pero el cine hoy en día es un cine que básicamente, bueno, siempre ha sido así. Hay un segmento importante que busca el entretenimiento y siempre ha habido variedad en el cine. Mira, yo recuerdo haber visto una película que se llamaba El discreto encanto de la burguesía de François Truffaut. Luis Buñuel, yo creo. Luis Buñuel. Sí, yo creo que no, Truffaut, bueno. Sí. El caso es que no es lo mismo El discreto encanto de la burguesía que, por ejemplo, una película de Tintán o una película de Cantinflas. O sea, ¿quién, por ejemplo, se atreve a cuestionar la calidad actoral de Cantinflas? Y Cantinflas era básicamente entretenimiento, ¿no? Chaplin, uno de los precursores del cine, ¿no? Digamos que un ícono durante muchísimos años, era básicamente entretenimiento. O sea que la crítica al entretenimiento en el ámbito del cine tiene poco sustento, porque realmente la inmensa mayoría de las personas va al cine a entretenerse. Eso no quiere decir que tú no puedas hacer cine un poco más conceptual, cambiar líneas. Exactamente. Y si no hay una política, pues el mercado dice esto es lo que va. Exactamente. Cuando Ricardo y yo éramos muchachos, el cine español era un cine de Rocío Dúrcal, de películas de Marisol, Rafael cantando muy bonito. Era un cine Joselito. De Joselito, era un cine ligero.
era la época de Franco, cuando la situación política, intervino una constitución que sirve de modelo a la nuestra, cambia. En España cambia el cine y aparecen entonces Carlos Saura, aparece luego Almodóvar, pero o tú lo dejas libre totalmente y que el mercado diga a la americana, o tú haces una política de intervención, y nosotros tenemos un Estado que puede intervenir. Y estos talentosos directores que están ganando en la Berlinale, en Venecia, son resultado de una política que está orientando, no olvidemos, que también la Ley de Estrategia Desarrollo 2030 integra la Ley de Cine. Entonces, de repente, hay que no está dando el dinero, se fue. No, aquí hay un diseño que, como bien explicado Ricardo, parte de la Constitución. Laureni, yo creo que tú querías agregar una pregunta. Sí, desde el aspecto de los que no somos conocedores del área, voy a colocar a mi público, sino que somos de lo que vamos al cine y disfrutamos las diferentes películas. Lo que nosotros escuchamos en el día a día, en los comentarios, en las redes sociales y demás, es que el cine se le da una inyección previo al inicio del rodaje. Entonces, ya luego, antes de venir al podcast, pues yo me he nutrido un poco y he entendido que no es así. Entonces, yo quiero que se le explique a esas personas que estamos muy fuera, que somos simplemente los que disfrutamos la pantalla, cómo funciona el aporte que hace al Estado, cuándo llega y cómo opera. Probablemente Angélica esté en mejores condiciones que yo para explicar. No, está sí, más no, metida. es una buena pregunta, es oportuna. Primero, como decía Hans García en el episodio antes pasado, que la etapa de desarrollo no está protegida por la Ley de Cine, ahí hay que ir con el corazón. Así Luego es. Entonces, cuando ya tienen un proyecto en preproducción, es decir, cuando ya productor, director tienen un guión, un presupuesto. Exacto. Y el compromiso, también lo explicó Mariana Vargas, recomiendo mirar esos episodios, tienen ya el compromiso del 50%, que es lo que dice la ley, de cartas compromiso de inversionista, entonces puede acercarse a la DGCine, a partir de ahí se dan unos permisos y luego ya se hacen unos compromisos contractuales, transacciones con los inversionistas para pasar a rodaje. Entonces, todos los gastos que va haciendo la producción, algunos lo adelanta, muchas veces lo adelanta o totalmente, como me ha pasado, porque los cortometrajes, que es lo que yo he hecho, o sea, yo no he hecho largo, no están protegidos por la Ley de Cine y eso ha sido presupuesto de la casa mía. Salen, entonces, después hay un proceso de recuperación. Y algo que hay que destacar, y creo que es lo que Ricardo nos ha querido decir, no es una dación, no es un regalo, es un dinero que se pone en movimiento, se pone a circular, pero se ejecuta o sea, hay mano de obra obrera, como lo explicó Hans. O sea, estamos hablando de carpintero, de sastre, de security, de guachimán, de gente de limpieza, de gente de cocina, y naturalmente comida, y va subiendo a artesanos, a todo el que interviene en una producción. Porque siempre hay la impresión de que no, esos son 3 actores y dos directores por ahí que se sienten artistas. No, hay todo una estructura organizacional que se va haciendo más sofisticada porque va atendiendo a los requerimientos. Sería bueno también, ya para cubrir el último punto que yo creo que nos queda, si no me falta alguno, la parte de las películas que vienen desde el extranjero, producciones internacionales, a hacerse aquí, donde yo creo que tú has tenido alguna experiencia, y por qué desde el punto de vista constitucional ese flujo de inversión extranjera es importantísimo para la economía dominicana. Mira, déjame decirte lo siguiente. La República Dominicana se ha convertido en un destino importante de producción cinematográfica en América Latina, en sentido general. No solamente por las locaciones importantes que tiene, ¿no? Los paisajes naturales y todo, las facilidades y los estudios que son de nivel,
Sí, la capacidad instalada. Capacidad instalada, sino también por las facilidades de la ley. Y por el, no, y además, que te interrumpa, y algo, por el personal técnico. Exactamente. O sea, por ejemplo, quizá no deba decirlo, pero mi hija Leticia, que hace continuidad, ha trabajado en muchas de las producciones internacionales en República Dominicana. Ha trabajado, por ejemplo, con Carlos Cuarón, como la continuista de Carlos, el hermano de Alfonso Cuarón. Carlos ha hecho 2 producciones en República Dominicana. Ella ha tenido la oportunidad, conjuntamente con otros técnicos dominicanos, de ir a filmar a Francia, de ir a filmar a los Estados Unidos. Recientemente, el año pasado, hizo 2 series como continuista de Disney en México, ¿no? Ahí estuvo también este joven director dominicano, apellido Pagán, David Pagán, como director. Y entonces, cuando vienen esos productores y esos directores norteamericanos, utilizan básicamente el crew dominicano, continuistas, asistentes de director, ¿no? Generalmente traen su director de fotografía, su DP, ¿no? Pero el resto del crew es dominicano. Entonces, eso es importante. Y que la ley lo establece, un porcentaje. Exacto. Bueno, pero generalmente, oye, la ley te establece un mínimo de dominicanos, pero la mayoría hoy día son dominicanos. 2 cosas para aclarar. La primera, lo que significa continuismo, para el que no conoce, es la labor importantísima de una película, de que las tomas, que una se toma, por ejemplo, de la cámara aquí mirando a Laureni, la otra de Laureni mirando a mí, pero hay que hacer varias tomas para engrampar la película. Entonces, si yo hago así, en la próxima escena mi mano debe quedar ahí, porque si no se forma un bache. Una labor delicadísima, y enhorabuena que tú has tenido ese desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Si se interrumpe este proceso de incentivo, estos profesionales, o sea, en un momento que tanto los empresarios dicen, no, que la reforma del código laboral, que aquí hay mucha informalidad, pero entonces vamos a matar la gallina a los huevos de oro, vamos a matar una industria que produce profesionales que están en la formalidad, porque tienen, o sea, el incentivo es para el inversionista, pero los suplidores tienen que pagar su impuesto sobre la renta. Entonces vamos a coartarle esa posibilidad y de desarrollo, de posibilidad de participar de crecer profesionalmente. Uno no quiere lucir insensible a las razones que fundamentan la necesidad de una reforma o de la discusión o pacto fiscal, yo no sé al final cómo le llamaremos, pero la idea de que el Estado tenga los recursos es para poder llevarlos de nuevo a la sociedad, pero lo que ha insistido en la industria es que esta industria le está aportando al país, como bien dice su eslogan. La ley de cine, ¿cómo que dice el eslogan? La ley de cine es buena para el país, porque tiene esos círculos, esas posibilidades. Yo dije que iba a aclarar otra, bueno, si lo del continuismo y lo de la empleo de calidad. Si la ley de cine, que es la que regula la actividad cinematográfica en la República Dominicana, no hubiese sido buena y no estuviera dando beneficios ostensibles a nivel internacional, no estuviese dentro de uno de los planes inmediatos del presidente Luis Abinader el fomentar la construcción de unos estudios de cine modernísimos en el marco del proyecto Bergantín, que es un proyecto muy importante, donde recientemente incluso se dio el primer Picasso de uno de los hoteles importantes que se van a construir, ¿no? Ahí se van a construir Nickelodeon, Hilton y varios hoteles, y bueno, uno de ellos recientemente ya comenzó formalmente su trabajo. Habrá un campo de golf también, pero vienen otras inversiones para Puerto Plata, de gente incluso vinculada a la industria del cine. Mira, yo lo que pienso es que
no hay un proyecto todavía de reforma de la ley de cine. O sea, eso no se ha presentado. Cuando se presente, lógicamente, eso se va a discutir públicamente. No sé ignoro cuál ha sido el nivel de discusión y qué sectores han intervenido. Creo que todavía sí ha habido acercamiento, según dijo el presidente de Adocine aquí, pero ellos también esperaron, vamos a esperar el 16 de agosto, en principio porque pensaban que iban a haber cambiado de autoridades. No lo hubo, han tenido algunos encuentros con el ministro de Trabajo, pero están a la espera también de que el Poder Ejecutivo finalmente anuncie o convoque a conversación. Ojalá sea eso, conversaciones. La idea de este programa es que con la ayuda de Ricardo le demos la debida dimensión. No es simplemente un tema fiscal, es un tema, y ahí viene una pregunta para ti. Yo sé que también Laureni tiene otra, pero me adelanto esta. La decisión de la ley de incentivo, en particular no es una decisión simplemente técnica, es una decisión política por los derechos que están involucrados y que nos explicaste al principio. Mira, yo pienso que sí, es una decisión técnico-política, pero lo que a mí me parece es que en el caso hipotético de que se revise la ley, ¿no? Yo confío en que la revisión no afecte de manera significativa a la industria. Muy bien. Porque no sería consistente con el interés del gobierno, como decía hace un momentito, de desarrollar unos estudios de cine que necesariamente tienen que implicar la obtención de incentivos por parte de las personas que están involucradas para completar en esa inversión. Nueva capacidad. Nadie va a venir aquí a meter decenas, cientos de millones en una inversión de esa naturaleza si no tiene incentivos. Sí, y esos incentivos pero hay necesariamente... un tema, Ricardo, de derechos adquiridos que yo imagino que va a beneficiar. Ese es otro. Entonces, si hay tantos derechos adquiridos a ese nivel de millones y millones de pesos, hay que pensar bien esa decisión, porque ni siquiera el Estado va a ver tan rápido un resultado de una reducción de los beneficios, porque ya a nivel de contrato, o sea, de derecho adquirido, ya la ley tiene efecto probablemente hasta dentro de 3 o 4 años. Creo que Laureni tenía una pregunta. No. Pues yo sí tengo una, pero tú querías decir algo. Bueno, mira, yo creo que yo quería agregar Dale. que evidentemente el Estado necesita más recursos. Por supuesto. La presión fiscal hay que aumentarla. Nosotros tenemos problemas, demandas sociales, necesidades que el Estado debe suplir, y eso es con dinero. De manera que, por ejemplo, lo que anunció el presidente de la República este lunes, fusionando varias entidades públicas con la mira de ahorrarse 25,000 millones, eso es una decisión importante. Yo pienso que esto probablemente modere las que pudieran ser decisiones posteriores de regulación de incentivos. Yo creo que el Estado puede perfectamente sentarse a ver todos los incentivos que hay en la economía. Como decía hace un rato, hay más de 90 sectores protegidos. Ahora, también hay que tener en cuenta que este sector es un sector que apenas tiene 10, 12 años de incentivos, ¿no? Que es un sector que yo creo que ha pasado con buenas notas, ¿no? Puede demostrar con hechos cuáles han sido los resultados, y yo creo que al final, si hay algún tipo de revisión, esta revisión, y es también lo que espero como persona doliente de esta industria, que me ha permitido de alguna forma desempeñar un rol modesto como productor ejecutivo, pero de la que participan varios miembros de mi familia, miembros directos de mi familia, sea
sea tocada de manera mínima, porque todavía la industria del cine dominicano tiene demasiado que aportar. Y yo creo que después que esos nuevos estudios que se están haciendo en la costa norte, y después que tantos jóvenes dominicanos se han venido preparando en universidades, ¿no? Por ejemplo, la UAS tiene desde hace muchísimos años una carrera de cine, entre cuyos egresados está Juan Uvieres, no sé si tú lo sabías. Oh, no sabía eso. INTEC también tiene una carrera de cine. INTEC, UNIBE, la Pucamaima. Entonces, bueno, son muy buenas, están dando frutos, y también los entrenamientos que da Infotep, que también auxilian en la propia DGCINE. Hace muchísimos entrenamientos. Yo he sido beneficiada como alumna gratuito. Del Infotep. Del Infotep no los he hecho, pero sí he tomado muchísimos entrenamientos en DGCINE y son parte de los objetivos que tiene esa institución. Profesor, entonces pasa el test de la razonabilidad, de la proporcionalidad. Definitivamente. Definitivamente. Yo creo que una de las leyes de incentivo más importantes de los últimos 15 años es la ley de incentivo al cine, a la industria cinematográfica de la República Dominicana, que no solamente puede mostrar resultados concretos, ¿no? Con una gran cantidad de películas que se han hecho, con un grupo de técnicos dominicanos reconocidos nacional e internacionalmente, porque cuando un muchacho se va, por ejemplo, a Francia, como Ronnie Castillo, que ahora está viviendo en Francia, ¿no? Y que acaba de ser reconocido ahí en Francia. Cuando un muchacho como David Pagán se va, por ejemplo, a México y se utiliza, y digamos que Disney le da un contrato para hacer 2 series de televisión, de cine, entonces, oye, quiere decir que los dominicanos nos estamos destacando no solamente como productores de peloteros o de cantantes, sino también como nación en la que hay una masa de jóvenes, ¿no?, que han incursionado en el cine, que se han formado en el cine y que han demostrado calidad, no solamente aquí, sino también en el exterior. Y definitivamente yo creo que el sacrificio fiscal que ha hecho el Estado en este tiempo ha sido, digamos que, devuelto y se justifica sobre todo por algo que comentábamos hace un rato. Nosotros estamos construyendo un Estado social y democrático de derecho. Y el objetivo principal del régimen económico dominicano, como dice la Constitución en su artículo 217, es el bienestar de todos los dominicanos. O sea, no es solamente el crecimiento económico con inclusión, ¿no? Es el bienestar. Y el bienestar es un estado en el que no solamente todos necesitamos gozar de libertad, sino también de la posibilidad de tener acceso a una serie de bienes materiales y a una serie de bienes y servicios culturales, como son el teatro, la música y el propio cine. Yo creo que, como tú preguntabas, o como tú decías, esta ley, digamos que yo creo que pasa con buenas notas. Cualquier examen que se haga de los resultados de la ley de cine. Y gracias a Ricardo lo tenemos todavía más claro. Sí, Laurenis, Ricardo, muchísimas gracias. Ricardo, gracias por ilustrarnos. Quedamos más edificados. Laurenis, más que nunca. Ya tú eres miembro de este staff. Gracias por acompañarme y enriquecer con tus preguntas, comentarios y excelente talento para la conducción. Y como siempre digo, cambio y fuera.